Hola de nuevo. Mira, con las mismas herramientas que hemos utilizado anteriormente, nuestros 3 alicates, hilo de plata, una regla, vamos a hacer un colgante. Vamos a cortar 30 centímetros de hilo. Yo en este caso voy a utilizar una piedra en forma de huevo, es un mineral, es una labradorita, pero podéis utilizar una redonda, una irregular, que quedan muy bonitas, o lo que tengáis en casa. Hacemos la arandela principal, que va a ser donde vayamos a colgar nuestro colgante, que sea hermosa, para que podamos meter un cuero, una cadena, ¿Ves? Esas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La intención es envolver la piedra. Entonces nos vamos a ayudar ahora de este alicate y nos vamos a ayudar otra vez de este rotulador que tenemos, por lo menos al principio. Le voy a dar 3 vueltas y ahora ya casi que con la mano, le vamos a ir dando unas vueltas más anchas, porque la piedra lo es. No hace falta que quede regular, es más, irregular queda hasta más bonito, hasta acabar con el hilo, y al final del hilo, para que nos quede más curioso, le vamos a hacer otra arandelita. Esta vez la voy a girar más todavía, haciendo una espiral, para que nos sirva de adorno. Y ahora es cuando vamos a meter nuestra piedra y la vamos a adaptar. La vamos metiendo ahí. Costará porque claro, encima los minerales son tan pulidos que se escapan, pero con un poquito de paciencia. ¿Veis? Os voy a enseñar cómo la parte de abajo, que le he hecho una espiral, nos va a servir a la vez de adorno. Y ahora vamos apretando con el objetivo de que no se nos escape la piedra. Y aquí tendríamos podríamos ir dando forma como más nos gustaría, más abiertas las espirales, más cerraditas, incluso haciéndole alguna forma así rara. Y bueno, pues aquí tendríamos el colgante preparadito para ponernos este verano, a ver si es posible. Y bueno, os voy a enseñar lo que habíamos hecho anteriormente, que era el pendiente, uno de los pendientes y otro pendiente que habíamos hecho con el encendedor. Verdaderamente podemos utilizar cantidad de cosas que tenemos en casa, en el día a día, para hacer cositas de estas.